El sábado es un regalo de Dios. En el principio, sus manos dieron forma a la existencia. Hizo al barro andar, dio vida y un nombre al ser creado. Terminado su acto creador, estableció un día para que el hombre y él pudieran conocerse más, el sábado. Este día es un oasis en el tiempo. Fue el primer templo en la eternidad. Sus horas son bálsamo para el cansado, un alivio a los trabajados. Su mandato es perpetuo y su ley nos lo recuerda. Cada sábado en la tierra es uno menos hacia el cielo. El sábado nos recuerda a nuestro Creador y su tiempo comienza a la puesta de sol del viernes. Y Jehová Dios bendijo este día, lo reposó y lo santificó. Un sábado más que llegó y siento la paz del Señor muy dentro de mí, muy dentro de mi corazón. Anhelo que puedas sentir la mano de Dios sobre ti. Te deseo yo un sábado feliz. Un sábado feliz, un sábado feliz, un sábado feliz. Feliz sábado. Recepción de sábado. Bienvenidos a la recepción del sábado. Para dar inicio a esta programación, buscamos en el libro de Deuteronomio capítulo 28, verso 6, que dice lo siguiente: Bendito serás en tu entrar y en tu salir. El Señor vencerá a los que te levanten contra ti. Por un camino vendrán a ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Meditando en estas palabras, vamos a inclinar el rostro para dar inicio con una oración. Oremos. Querido y amante Padre Celestial, hoy venimos, Señor, ante tu presencia para honrarte y glorificarte, para darte gracias, Señor, porque tú eres bueno y bondadoso, porque nos das la oportunidad de entrar una vez más en tus horas de sábado. Quédate con nosotros, guárdanos y bendícenos, de manera especial a cada amigo, a cada hermano que está viendo esta programación. Gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Pensando en estas palabras, vamos a escuchar una hermosa selección de himnos y alabanzas para adorar a nuestro Creador. Que el Señor les bendiga. Cuenta la historia que un día nació en un pesebre. La paz y el amor trajo esperanza de restauración al pecador. Nació un mensaje de salvación, su objetivo la redención de aquella raza que en el principio la fruta mordió. Grandes milagros alzaron la voz de nuestro Padre que a su Hijo envió para morir en la cruz, pero al tercer día resucitó. El Señor
mansión disfrutar, cantar aleluya y proclamar que el día anhelado muy cerca está. Cristo vendrá. Es evidente que el día llegó, sellaremos un pacto de amor, De entregarnos en plenitud y en completo fervor. Grandes señales hoy muestran su luz, su vestigio de la salvación. Oigo trompetas de pronta venida de Cristo el Señor. Te hallas listo a entregarte al Salvador para ser transformados en su favor. Tomaremos la herencia que un día se nos entregó. El Señor viene ya, un rayo de su inmensa gloria hemos visto ya. Disfrutar, cantar aleluya y proclamar que el día anhelado muy cerca está. Cristo vendrá. El Señor viene ya, un rayo de su inmensa gloria hemos visto ya. El Señor viene ya, al cielo iremos la nueva mansión disfrutar, cantar aleluya y proclamar que el día anhelado muy cerca está. Cristo vendrá. Cristo vendrá. Cristo vendrá. Musicando al Señor desde que salvo soy, pues es mi Salvador desde que salvo soy, desde que salvo soy, desde que salvo soy, sobre él me gloriaré, desde que salvo soy, en mi redentor me gloriaré. Yo amo a Dios y mi ansiedad desde que salvo soy. Está en cumplir su voluntad desde que salvo soy. Desde que salvo soy, desde que salvo soy, sobre él me gloriaré. Desde que salvo soy, en mi redentor me gloriaré. Un gozo tengo sin par desde que salvo soy. A Cristo andando sin cesar desde que salvo soy. Desde que salvo soy, desde que salvo soy, sobre él me gloriaré. Desde que salvo soy, en mi redentor me gloriaré. Tengo un lugar al cual
que salvo soy, desde que salvo soy, sobre él me guiaré. Desde que salvo soy, en mi Redentor me gloriaré. Señor, reposamos en tu santo día, en el mandato legado. Reposo buscamos, Dios de este seno, que así Para continuar con la programación de la recepción del sábado, buscamos Salmo 33, verso 1, que dice así: Justos, cantad alegres al Señor, porque la alabanza de los rectos es hermosa. Meditando en estas hermosas palabras, escucharemos el mensaje para el día de hoy. Prestemos atención a la palabra de Dios. Mensaje. Génesis 1:1 comienza diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia no comienza probando la existencia de Dios. No era necesario. La Biblia comienza hablando sobre cómo Dios creó este mundo. La creación ha sido uno de los temas más discutidos, no solamente dentro del mundo secular, más también dentro del mundo cristiano. Es posible que existan cristianos que puedan intentar o quieran intentar conciliar entre creacionismo y evolución. ¿No es asustador ver que incluso líderes religiosos intentan unir al Dios creador con la teoría de la evolución? Bienvenido, está comenzando Biblia Fácil. Y hoy hablaremos sobre este tema tan importante. ¿Por qué yo necesito creer en un Dios creador? ¿Qué decir sobre las teorías populares? Recuerda que en esta temporada estamos hablando sobre creencias populares. ¿Cuál es la creencia que por allí se divulga mucho? Especialmente dentro del medio académico y científico. ¿De un Dios creador o de un mundo que existió simplemente como resultado de una explosión? ¿O simplemente porque todo vino a través de la evolución? Vamos a ver qué dice la Biblia sobre este tema. Una vez más, siéntete abrazado allí donde estás
y gracias por compartir con nosotros este tiempo para poder estudiar la Biblia. Bienvenidos amigos a un nuevo capítulo de Biblia Fácil. Estamos listos para una vez más sumergirnos en la palabra de Dios. Y antes, como siempre, yo quiero ofrecer un material extremadamente importante. Se trata del curso bíblico En Busca de la Verdad. Aquí vas a encontrar en 15 temas la verdad que necesitas conocer. Solicítalo a nuestro WhatsApp más 5512 98 100 14 60 o también puedes ingresar a estudielabiblia.com. Allí vas a encontrar este y otros materiales que van a enriquecer en gran manera tu vida. Muy bien, entonces estamos listos para nuestro tema de hoy. Antes de abrir la Biblia, vamos una vez más a pedir la dirección de Dios. Oramos. Querido Dios, estamos agradecidos por esta oportunidad que tenemos de abrir tu palabra. Y hoy queremos comprender un tema tan importante sobre cómo es que venimos a la existencia. Frente a tantas teorías, inclusive lo que la ciencia por allí dice, queremos fundamentar nuestra fe en lo que tu palabra dice. Para ello pedimos tu dirección, la bendición de tu Santo Espíritu, para que nos pueda guiar en este estudio. Bendice a cada persona que está tomando este tiempo para estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Nuestro estudio de hoy, creación, mito o realidad. Hablar de creación puede parecer algo tan irrelevante, hasta algo tan ignorante, ¿no? Para muchas personas. En sí, porque desde que apareció la teoría de la evolución, pues la mayoría se ha inclinado a pensar de que nuestro mundo vino a existir como resultado, ya sea de una explosión o ya sea de la evolución, desde un microorganismo que hizo que todo pueda existir. Creación. ¿Por qué es importante entender la creación? Por dos razones. Primera razón, porque quien no sabe su origen tampoco sabe su destino. Quien viene de la nada, va a la nada. Si yo vengo descendiente de un animal, mi comportamiento puede ser justificado, porque mi antepasado fue un animal. Mi comportamiento puede ser animal, porque esa es mi esencia. Yo vengo de allí. Sin embargo, cuando yo creo que vengo de las manos de un Dios que diseñó de manera inteligente el mundo y creó al ser humano y lo hizo imagen y semejanza, entiendo cómo el pecado degradó mi naturaleza, pero tengo esperanza de que Dios pueda restaurar mi naturaleza pecaminosa. Eso me da esperanza. ¿Eso qué significa? Significa que mi comportamiento no puede ser justificado con nada. Simplemente puedo buscar ayuda a Dios para que Él me pueda transformar. Segunda razón. Aquel que no cree en la creación tampoco puede creer en la restauración. O sea, aquel que dice que venimos de la nada, la existencia no pasa a ser solamente años de vida que tenemos aquí. Y acabó todo. Pero aquel que cree en la creación tiene esperanza de que este mundo imperfecto y degradado por el pecado, contaminado por el pecado, puede ser restaurado. Y de eso va a depender mi forma de vivir. Si yo no creo una restauración, entonces voy a vivir la vida de la manera como quiero. Porque yo no tengo esperanza en nada futuro. Finalmente, vive la vida, ¿no? No dejes que la vida te viva. Disfruta la vida, haz lo que quieres. ¿Por qué? Porque vienes de la nada y vas a la nada. Ahí acabó todo. Ahora ustedes entienden cómo puede impactar tremendamente el concepto que tengamos de dónde venimos para encontrar sentido a la vida y para poder vivir una vida diferente. Porque nosotros vivimos en base a aquello que creemos. En eso se basa nuestro comportamiento. En lo que tú crees. Ahora,
vamos a ver la importancia de poder conocer cómo fuimos creados. Existen diversas teorías de cómo vino a la existencia este universo. Dentro del islamismo existe la creencia popular de que en algún momento de la eternidad el universo tenía la forma de un huevo. Y ese huevo un día se quebró. Ese huevo tenía una parte que era de plata y la otra que era de oro. La parte de oro hizo que se forme todo el firmamento, el cielo. Y la parte de plata hizo que se forme la tierra. A través de las venas que tenía el huevo se formaron los ríos, el mar y todo. Hasta que en cierto día, de la nada, apareció Aditya, que era el sol. Y ese sol vendría para traer vida a ese universo que un día fue huevo y que se quebró. Y a partir de allí surgen otras y otras teorías de cómo es que el universo y este mundo fue creado. Creencias populares. Ahora, ¿cuál es la mayor discusión cuando se habla acerca de creación? Dos cosas que siempre pareciera que se ponen en controversia, en oposición. Número uno, ¿es verdad que el evolucionismo es ciencia? Y número dos, ¿es verdad que el creacionismo es religión? Entonces muchos confunden este asunto al decir, para que tú puedas ser un hombre o una mujer o una persona, un personaje de ciencia, tú tienes que creer en el evolucionismo. Dentro del área académica hay un cierto porcentaje de evolucionistas que tienen orgullo de decir, soy evolucionista o creo en la evolución, porque pareciera que eso le da un grado mayor de conocimiento. Y pareciera que el creacionismo está reducido a gente ignorante, a gente creyente o solamente a gente religiosa. Sin embargo, nosotros al analizar la historia de aquellos grandes hombres que aportaron con grandes descubrimientos para nuestro mundo, en su mayoría no creyó en la evolución. En su mayoría eran creyentes. Ellos creyeron en Dios. Y no hay manera de creer en Dios y decir vengo de la nada. No existe manera. Sin embargo, pareciera que existe un conflicto. Un académico no puede creer en la creación y un religioso no puede creer en la evolución. Pareciera que están separadas las cosas, cuando no es así. La ciencia puede ayudarnos a comprobar un Dios creador. Ahora, ¿por qué surge entonces la teoría de la evolución? Hoy vamos a ver que no pasa de ser una teoría. Dentro de ese conflicto que existe, solamente hay dos posibilidades. La primera posibilidad, o el mundo fue creado, o el mundo resultó de la nada. Así de simple. O existe un creador, o simplemente vino como resultado de algo que ocurrió en el universo. Entonces, la evolución es una teoría que no ha sido comprobada científicamente. Porque para llamar ciencia, ahora vamos a ver que hay diferentes métodos y diferentes maneras de poder comprobar un hecho, allí vamos a encontrar de que la evolución es apenas una teoría no comprobada. Pero por otro lado, la creación también es una teoría. Por una razón simple. Nadie estuvo presente en la creación para decir, podemos comprobarlo. Ni el creacionista, ni el evolucionista. Entonces, ambos lo que presentan son teorías. Pero para esas teorías hay un verso bíblico, un versículo bíblico. El libro de Job, capítulo 38, versículo 4, claro que solamente el creyente lo va a leer y lo va a comprender, dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. La respuesta a la pregunta que Dios le hacía a Job. Tú que te crees tan sabio, inteligente y tan perfecto, te pregunto, cuando creé el universo, ¿dónde estabas? Entonces, miren cuál es la lógica, no la lógica, la enseñanza de ese texto. Si tú con tu conocimiento
Es más, el conocimiento que yo te doy, dice Dios, ni con ese conocimiento puedes resolver todos tus problemas que ves. ¿Cuánto más quieres descubrir los misterios que tú no has visto? ¿Cómo es que tú te atreves a intentar descubrir un misterio donde tú no estuviste presente si ni siquiera puedes resolver cosas que tú estás viendo? Eso es lo que está diciendo. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundé la Tierra? Claro, pero esto es imposible poder explicar a alguien que cree en la teoría de la evolución. Nadie puede explicar el pasado porque nadie estuvo allá. Cuando hablo del pasado no estoy hablando desde la existencia del ser humano, porque obviamente los hechos se registraron, fueron transmitidos de manera oral desde que el hombre existió. Sin embargo, en la creación, ¿quién estuvo? Solo Dios. Entonces, si solo Dios estuvo, la única manera de saber cómo fue creado el mundo es a través de la Biblia. Pero para ello demanda de fe. Entonces, ¿cómo es que yo puedo defender la teoría de la creación frente a la teoría de la evolución? No existe raciocinio o argumento humano, solo existe fe. ¿Por qué? Porque para creer en la evolución yo necesito fe y para creer en la creación necesito fe. Solo que para creer en la evolución necesito más fe. ¿Por qué? Porque yo necesito creer que el todo vino de la nada. Es como creer que este reloj no tiene un fabricante. Si un reloj necesita de un relojero para que pueda colocar cada pieza en su lugar, el universo, que es más complejo, no necesitó de nadie. Entonces yo necesito tener más fe incluso para creer que de la nada vino todo, que la vida vino de la no vida. La fe en Dios me lleva a creer que hay un Dios creador que diseñó el mundo de manera inteligente y es por eso que todas las cosas funcionan perfectamente. Muy bien. ¿Qué cosa es la ciencia? La ciencia viene del latín scientia, significa conocimiento, saber. Aquí tenemos un médico, ¿no? Existe varios tipos de ciencia, hay ciencias exactas, ciencias naturales, ciencias sociales. Cada tipo de ciencia tiene un método diferente de poder, un método específico de poder hacer ciencia. Y la ciencia que estudia el origen del universo estaría dentro de las ciencias naturales, que lo estudia a través de la evolución. ¿Y qué método usaría? El método empírico. ¿Y en qué consiste? A partir de experimentos que necesitan probar o refutar cierta teoría. Solo que cuando se trata de probar la teoría de la evolución, no hay manera de comprobar. A pesar de los escritos de Charles Darwin que vamos a ver aquí, de aquí a poco, ¿cuántos vacíos dejó sin explicar que hasta ahora ellos no consiguen explicar sobre cómo el ser humano vino a través de la evolución? No es que simplemente decir, el ser humano vino porque, bueno, sus antepasados fue un gorila, y antepasado un renacuajo, y antepasado un microorganismo. No es así. Tienes que poder llenar cada espacio para que tú puedas ver que hoy el ser humano es un ser inteligente, un ser que se comunica, cómo aprendió las palabras, cómo aprendió a comunicarse, de quién aprendió el lenguaje, si es que vino de la nada o vino de la evolución. Tantas cosas quedaron vacíos que la teoría de la evolución no consigue explicar. En cambio, la teoría de la creación lo explica. Un Dios creador que forma al ser humano, que le enseña a comunicarse, le enseña a relacionarse y lo hizo un ser inteligente. Más simple de poder explicar. Para validar el evolucionismo tendría que ser comprobado, mas nunca fue probado ni comprobado científicamente. Hasta ahora ningún gorila se hizo ser humano. Hasta ahora nada de lo que existe vino de la nada. Nada. Todo tiene un creador. Las simples cosas que nosotros estamos relacionados día a día. Un celular tiene una fábrica. Un reloj tiene un relojero. Cualquier cosa que no vino de la nada. Alguien estuvo diseñando, alguien estuvo trabajando. Entonces, si todo lo que nosotros vemos tiene la raíz o tiene su origen en alguien que lo diseña, ¿cómo es que yo puedo pensar que el universo, siendo tan complejo,
no tiene un diseñador. Pero bueno, vuelvo al asunto. No hay argumento que valga porque es asunto de fe. ¿En quién yo coloco mi fe? Así de simple. Creacionismo y evolucionismo, entonces son apenas modelos de explicación de cómo se originó el mundo. Yo no puedo comprobar porque no estuve en la creación, pero tampoco un evolucionista puede comprobar la evolución porque él no estuvo allí tampoco. Y no hay manera de probar científicamente. Entonces existen dos modelos. Cada uno elige en quién tener fe, en quién creer. Todos los cristianos por definición son creacionistas porque no puede existir cristianismo sin creacionismo. Aunque últimamente hay una corriente extraña y rara dentro del cristianismo al intentar conciliar o casar el evolucionismo con el creacionismo. Eso también vamos a ver ahora. Muy bien. ¿Cómo es que el creyente o el cristiano entiende la creación? La explicación está en Hebreos 11:3. ¿Qué cosa dice Hebreos 11:3? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Muy bien. ¿Cómo es que vino la existencia? Allí me explica el libro de Salmos 33. Dice así: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósito los abismos. Tema Jehová toda la tierra, tiemblen delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho. El poder de su palabra convirtió el caos en orden. No existía nada y vino a existir todo. No porque vino de la nada, sino porque había alguien creando. Y según Juan capítulo 1, versículo 1, el agente divino creador fue Jesucristo. Muy bien. Creer de que esto vino de la casualidad es como creer que un reloj vino producto de una explosión o como creer que una biblioteca se formó producto de la nada. Hubo una explosión de letras, se formaron libros y un libro surgió. ¿De dónde vino? De la nada. Más o menos es así creer que el mundo, el universo vino de la nada. Elizabeth. Pastor, una pregunta. Muchas veces, justo trajo usted recién la palabra, ¿no? Me cuestionan. ¿Cómo si Dios creó el mundo? Entonces, ¿qué necesitó ordenar? Si había un caos, ¿había un mundo? Muy bueno. Vamos a Génesis 1:1. Dice así, comienza el texto diciendo así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Dos cosas tenemos que entender. Número 1, ¿cuándo fue creado el planeta? No sabemos. Este principio, Bereshit, principio, no sabemos la fecha. La creación vino después que el planeta fue creado. El planeta Tierra ya estaba hecho. La creación viene después. Por eso es que alguien pregunta, ¿cuántos años tiene la Tierra? No lo sé. Pero si alguien me pregunta, ¿cuántos años tiene la existencia del ser humano? Ahora sí puedo tener idea por la explicación de la creación. Una cosa es el mundo creado y otra cosa es la creación en el mundo. En el principio creó Dios. Y ahí viene la confusión de la segunda parte. ¿Qué cosa estaba? Desordenada y vacía. Entonces ahí viene la confusión. O está desordenado o está vacío. Porque parece que las palabras no combinan. Vacío es vacío. Desordenado es... Entonces, ¿qué cosa es lo único que había en este mundo? Cuando ustedes leen lo que Jesús hace en el primer día y en el segundo día es separar. ¿Qué cosa es lo que separa? Luz de las tinieblas. ¿Qué separa? Cielos de la tierra. Cuando habla desordenado es que en el mundo todo estaba mezclado entre la tierra y la atmósfera que probablemente existía, pero no había creación. ¿Correcto? Entonces, por eso es que estaba vacío. ¿Cómo es que la creación llega a completarse? A partir del tercer día en adelante, ¿no?
Tercer día cuando crea las plantas, cuarto día coloca las lumbreras, quinto día hace los animales, pero cuando ya está ordenado, el mar está sobre la superficie, el firmamento está arriba, pero está vacío porque no hay creación de criaturas, no hay vida. Pero el planeta ya fue creado. ¿Cuándo? En el principio. ¿Cuándo fue ese principio? En el cielo lo entenderemos, cuando Jesús nos explique. Entonces, cuando nosotros decimos que este mundo no tuvo un creador, yo estoy creyendo en una casualidad que no hay manera de explicar. Mírenme, es fácil explicar que del orden viene el desorden, ¿verdad? Pero ¿cómo explicar que de todo el desorden viene el orden si es que no hay alguien que lo ordene? No hay manera de explicar. ¿Cómo explicar que en el universo todas las partículas de vida estaban flotando y de pronto se unieron y trajeron vida sin que nadie los junte? ¿Cómo explicar eso? Y la ciencia, por eso es que no puede comprobar. El evolucionismo no pasa de ser una teoría. Así de simple. Un día un creyente y un ateo estaban conversando y el creyente le dice: mira, el día que yo vea que un avión fue resultado de la nada y las piezas se juntaron todos y de pronto entra el piloto y comienza a volar, en ese día voy a creer en tu teoría de la evolución. Le dice, ¿no? Y le dice, cuando yo vea que un avión es armado automáticamente sin que nadie esté diseñando, voy a creer que un ave surgió de la nada. Que el avión y el ave vuelan, ¿no? Y el ateo le dice, no, pues estás comparando dos cosas totalmente diferentes. El avión es metal y el ave es ser vivo. Y el creyente le responde, pero es que un ave es más complicado. Si los metales no pueden unirse, ¿cómo un ave puede tener vida de la no vida? ¿Cómo puede armarse un ave para volar de la nada? ¿De qué manera? Y hay cosas que no hay manera de explicar desde la teoría de la evolución, desde la teoría, desde la creencia de la creación, todo tiene una explicación a través de la fe. Stephen Hawking, ateo, decía, cuando yo veo el universo, cuando yo veo el mundo, yo veo que parece que el mundo fue preparado para nosotros. Interesante, ¿no? Era un ateo, no creía en Dios, pero decía, cuando yo veo la perfección, la simetría, parece que fue preparado. La angustia de un ateo que no sabe qué agradecer, porque no cree en Dios, así de simple. La Biblia nos explica en el libro de Génesis capítulo 1 de que la creación tuvo un proceso, de que existió un Dios creador y de que en la creación participaron los tres. Cuando se habla de los tres estamos hablando de la deidad completa, porque la deidad tiene una unidad. Y hay dos tipos de unidad en la Biblia, ¿no? Unidad absoluta y unidad complementada. Cuando dice Adán y Eva, los dos serán una carne, no es que los dos se juntaron y caminaban juntos, serán independientes, pero los dos formaron una unidad compuesta. Cuando nosotros decimos somos una familia, estamos hablando de una familia. ¿Pero cuántos componen una familia? Varios. Cuando decimos que hay un Dios, estamos hablando de un Dios verdadero. ¿Y cuántos componen ese Dios? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Unidad compuesta. Los tres estuvieron presentes. Cuando leemos Génesis 1:26, encontramos la declaración y dijo Dios, hagamos al hombre. Cuando dice hagamos, está envolviendo que los tres están involucrados en la creación. El Espíritu Santo está cuidando, por eso dice Génesis 1:2, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. No significa que es una energía que se mueve. La palabra moverse significa cuidar. Estaba cuidando de la creación. Cristo estaba creando, Él es el agente creador, y encontramos a Dios Padre finalmente detrás de todo el diseño. Entonces son los tres.
Los tres están allí. Y en Génesis 1 encontramos de que este mundo fue creado en 7 días literales. ¿Por qué en 7 días literales? Porque la palabra hebrea que se coloca para día es la palabra yom. Y la palabra yom está compuesta por 2 periodos, tarde y mañana. Al decir tarde y mañana está hablando de un día literal. En la Biblia, cuando se habla de un día sin decir tarde y mañana, puede ser un día simbólico, puede ser un día profético. Pero cuando se habla de un día que tiene tarde y mañana, siempre hace referencia a un día literal. Entonces el mundo fue creado en un periodo de 7 días literales. ¿Cómo ocurrió esa creación? Veremos eso de aquí a poco. No cambies el canal, vamos a una brevísima pausa y ya regresamos aquí en Biblia Fácil. Estamos de regreso aquí en Biblia Fácil. Yo en mis manos tengo un curso bíblico que es preparado con mucho cariño para ti. Se trata del curso En Busca de la Verdad. Puedes solicitarlo de manera gratuita a nuestro WhatsApp, más 5512 98 100 14 60, o también ingresar a estudielabiblia.com. Allí vas a encontrar este y otros materiales que sin duda te van a mostrar la verdad presentada ya en las Sagradas Escrituras. Muy bien, vamos a continuar aquí entonces con nuestro tema sobre creación y evolución. Génesis 1 me cuenta la manera como Dios creó este mundo. La tierra ya estaba creada, pero la creación ocurrió en otro momento. De allí viene Dios para poder colocar en orden todas las cosas o crear las cosas, traer vida a este planeta. En el primer día, Él creó el espacio, el tiempo y la luz. Segundo día, la atmósfera, separó la atmósfera de la tierra. Tercer día, todas las plantas. Cuarto día, las lumbreras. Quinto día, criaturas del mar y las aves del cielo. Sexto día, es interesante que en el sexto día, primero son creados los animales cuadrúpedos o los terrestres o aquellos que poblan la tierra. Los animales marinos o marítimos están en el quinto día, pero en el sexto día son creados los animales terrestres. Después de haber sido creados los animales, es creado el ser humano. Yo quiero que ustedes puedan tomar en consideración eso, porque cuando hablemos de la palabra alma, allí les voy a hacer recordar lo que les estoy diciendo ahora. Entonces hay algunos que piensan que Dios colocó en el ser humano un alma y que en el animal no. Cuando en la creación los dos fueron creados en el mismo día con una diferencia. Allí los seres humanos a imagen de Dios fue creado por las manos de Dios y los animales solo por su palabra. Dios dijo, existan los animales, fueron creados. Para el ser humano no fue con su palabra, fue con sus manos. ¿Cuál es la diferencia entonces entre la creación del hombre y del animal? Interesante. ¿Los animales de dónde fueron creados? De la tierra. ¿El ser humano de dónde fue creado? De la tierra. ¿Cuál es la diferencia? En cuestión de existencia, ninguna. Pero en relación, a propósito, el ser humano fue creado a imagen de Dios y los animales no. Ahí está la grande diferencia. Pero en cuestión a venir a la existencia, fueron creados en el mismo día y del mismo material, tierra. Muy bien, ¿y qué hizo Dios en el séptimo día? ¿Por qué la semana tuvo que tener 7 días? La semana pudo haber concluido en el sexto, si en el sexto ya acabó la creación. ¿Por qué 7? Porque el séptimo día Dios levantaría, ¿qué cosa? Un monumento para que todo el universo recuerde que este planeta no vino resultado de la nada. Ese monumento no lo levantó en una estructura física, sino levantó en el tiempo. Por eso es que la semana no tiene 6, sino tiene 7 días. Y el séptimo día tendría un solo propósito,
que el ser humano jamás olvide que fue creado. Por eso que el séptimo día fue separado desde la creación para que el ser humano tenga un encuentro con su Creador. No es que solamente ese día, los 7 días. Sin embargo, ese monumento le recordaría siempre de que no vino de la nada, que fue creado. El enemigo intenta destruir del jardín del Edén 2 cosas que fueron creadas antes de la entrada del pecado. El sábado, por ser el monumento de la creación, y la familia. Cuando alguien me dice así, yo creo en la unidad de la familia, yo creo que una familia es el plan de Dios, yo le pregunto, ¿por qué crees en eso? Porque está en la Biblia. ¿Dónde está? Génesis 2. ¿Y dónde? Pero yo no creo en el sábado. ¿Dónde está? Génesis 2. O sea, hoy hay cristianos selectivos. Yo creo en lo que quiero creer. Nada más. Creo en una cosa y no creo en la otra. Las 2 instituciones fueron creadas ¿dónde? Allá en el Edén, antes de la entrada del pecado. Muy bien. La semana tiene 7 días, no porque en el séptimo día Dios creó algo, simplemente porque el séptimo día lo levantó como señal, como monumento de que existió un creador. Más o menos como cuando un pintor termina de hacer su obra y al final, ¿qué cosa coloca? Su firma. Esta pintura le pertenece ¿a quién? A tal persona. Dios crea el mundo, hace el cuadro y al final, cuando todo está creado, ¿qué cosa coloca? Su firma. ¿Cuál será la firma? Un día específico para recordar de dónde vienes. Y eso sería el séptimo día. ¿De dónde venimos? Muy bien. Ahí aparece Charles Darwin para decir que nuestros antepasados habían habitado en árboles, se habrían trasladado gradualmente al suelo y con el tiempo comenzaron a caminar sobre 2 pies y más tarde fabricaron herramientas y vino a existir lo que hoy es un ser inteligente. Teoría de la evolución. Charles Darwin estuvo en Galápagos, Ecuador, vio el comportamiento y conducta de ciertos animales. Allí creó la teoría de la selección y de la evolución. La teoría de la evolución fue uno de los mayores ataques para poder eliminar al Dios creador de la mente de las personas. Muy bien. Y una persona puede decir, pues bueno, puede que Darwin tenga razón. Puede que tenga razón. ¿Cómo es que yo puedo quitarle cualquier credibilidad, ya que él hizo un trabajo de observación? Pero cuando nosotros analizamos esta teoría, vemos algunos espacios que no hay manera de responder. Entonces yo estuve ahí averiguando 2 cosas importantísimas que ningún evolucionista consigue responder. Lo primero, el evolucionista no puede responder cómo el ser humano llegó a hablar si antes nadie hablaba. Charles Darwin quiso dar una explicación. Y la explicación de Charles Darwin era que el ser humano aprendió a hablar escuchando el sonido de los animales. A eso lo llamó el prototipo musical. Solo que saben una cosa, hoy ni un evolucionista defiende su teoría. Charles Darwin se quedó solito con su teoría. Nadie lo defiende. Porque no hay manera que imitando sonidos venga el habla. No existe manera. Un sonido produce sonidos, no produce palabras. Entonces el prototipo o el protolenguaje musical ahora es descartado hasta por los evolucionistas. ¿Cómo se originó el lenguaje? Esto es una imposibilidad para cualquier evolucionista. No puede responder. Richard Leakey, él es un paleoantropólogo evolucionista. No estoy hablando de un cristiano, estoy hablando de un evolucionista. Él dice así, en muchos sentidos, es el lenguaje lo que nos hace sentir humanos. Vivimos en un mundo de palabras. Nuestros pensamientos, el mundo de nuestra imaginación, nuestra comunicación
y nuestra rica cultura están entretejidos en los telares del lenguaje. O sea, no hay manera de poder separar al ser humano como humano del lenguaje. Cuando yo digo a ustedes, piensen en un plátano, la palabra está asociada a una imagen. ¿Es así o no? Nosotros imaginamos en base a palabras. Nuestra manera de relacionarnos es en base a palabras. Entonces, ¿cómo vino el ser humano a hablar si es que no había que hablar y si es que sus antepasados no hablaban? A eso se le añade otro problema. ¿Quiénes lo añaden? Los mismos lingüistas. ¿Y qué cosa dicen? Que existe un periodo crítico. ¿En qué consiste el periodo crítico? Si una persona no aprendió a hablar escuchando a otro hablar hasta que llega a la pubertad, nunca más va a hablar, aun cuando tenga todos los elementos para que pueda hablar. Porque el ser humano aprende a hablar en base a ¿qué? A la comunicación que existe a su alrededor. Entonces, si el ser humano vino de un animal, ¿cómo aprendió a hablar? ¿De qué manera? Entonces, la teoría del periodo crítico añade otro problema al evolucionismo. ¿Cómo el cerebro, una sustancia material, puede producir algo abstracto como los pensamientos? ¿Qué nació primero, el lenguaje o el pensamiento? Si se tratara de lenguaje, ¿qué acto espontáneo le habría dado lugar si aún no habría desarrollado el pensamiento? Y si se trata del pensamiento, ¿en qué idioma pensaron nuestros antepasados si no existían las palabras? Entonces, solo estas preguntas hacen que un evolucionista diga, pues no sé. Y si no tienes explicación, ¿cómo tú compruebas tu teoría? Pero si vamos al creacionismo, ¿cuál es la respuesta para todo eso? Vino un Dios creador que hizo al ser humano inteligente, le habló al ser humano y ya está. Solucionado todo. Creación. Explica todo de cómo el ser humano llegó a la existencia de una manera más lógica. Ahora, las notas de Darwin tienen su valor. ¿En qué sentido? Al tratar con los cambios que los seres animales especialmente han adquirido con el tiempo y que generaron modificaciones orgánicas, incluso variaciones en la misma especie. No es que una especie se transformó en otra especie. Dentro de la misma especie, por cuestión de tiempo, modificaciones orgánicas, ¿existieron variaciones? Claro que existieron. Pero que alguien diga que de una especie vino un ser humano, eso no hay manera ni hay lógica para poder entender. De una especie animal vino un ser humano, no existe lógica. Michael Behe, en el año de 1996, él escribió un libro llamado La Caja Negra de Darwin. Y en su libro, él escribió el reto de la bioquímica a la evolución. Una de las cosas que él comienza a desarrollar en su libro es lo siguiente. El ser humano está compuesto por sistemas tan complejos e interdependientes, primero, que no podría haber aparecido por azar. No pudo haber aparecido así. Marcia Oliveira es una magíster en microbiología. Ella no es cristiana. Y es interesante cómo ella refute el evolucionismo desde la ciencia. Dice así, el origen de la vida es uno de los campos más débiles en la teoría de la evolución. Hasta hoy no existen experimentos que comprueben cómo se origina la vida. Porque ¿en qué cree un evolucionista? El ser humano vino de un gorila, de un mono, ese mono vino de un renacuajo, y ese renacuajo vino ¿de qué? ¿Cómo apareció la vida? Muy bien, Marcia Oliveira, magíster en microbiología, dice, no hay manera, no hay experimento que compruebe el origen de la vida. Para tener una idea, dice ella, para obtener una proteína, demoraría 10 trillones de veces de la edad que se acepta para el universo. Para crear una proteína. Y una bacteria simple necesita de 471 genes y más de 471 proteínas para funcionar. Entonces, solamente con esto, ella dice, no es posible que el ser humano crea
en una teoría de la evolución. Debe existir algo más que eso, algo mejor que eso. Entonces la respuesta está: creacionismo. ¿Cómo nosotros podemos entender la creación de un ser humano que viene a partir de una célula? ¿Cómo empiezan a formarse dentro del vientre de una madre sistemas, órganos tan complejos para que en 9 meses pueda venir a la existencia? Un gorila no trae un ser humano trae otro ser humano. Un gorila sigue trayendo gorilas. Ahora, cuando David entendía lo complejo que es el ser humano, Salmos 39:6 dice: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí y es alto que yo no lo puedo comprender. Yo quedé sorprendido en esta información. Miren, si ustedes ven, el órgano más grande que tenemos del cuerpo es la piel. Cuando ustedes vean su piel, ustedes sabían que en 1 centímetro de piel, 1 centímetro, estoy hablando más o menos de esto, 1 centímetro de piel existe 1 metro de vasos sanguíneos para proveer alimento, 4 metros de nervios para llevar mensajes, 2 corpúsculos sensoriales para detectar el frío, 12 para detectar el calor, 25 para detectar el tacto, 15 glándulas para mantener la elasticidad, 100 glándulas sudoríparas para expulsar impurezas, 200 terminaciones nerviosas para captar el dolor y miles de células en compleja estructura. 1 centímetro. Y decir que todo esto vino de la nada, de la casualidad. ¿Y qué decir de cada órgano? Aquí Alejandro nos puede explicar mucho mejor. Un médico tiene que hacer una especialización en un órgano. Un cardiólogo, oftalmólogo, otorrinolaringólogo. Tiene que estudiar años un solo órgano. Imagínate lo complejo que es el ser humano. Y para decir que todo esto vino, simplemente apareció. No hay manera de poder entender eso. Ahora, Salmo 139:14, David dice: te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. ¿A qué conclusión podemos llegar? Que simplemente el ser humano y el mundo es la obra maestra de Dios. Fuimos creados imagen y semejanza de Dios. Fuimos hechos a mano, únicos. Dios nos dio individualidad, inteligencia, capacidad para poder pensar. Pero lo curioso es que últimamente existe una teoría que es el teísmo evolucionista. ¿En qué consiste esta teoría? De que Dios creó el mundo y creó el ser humano a través de la evolución. Qué peligroso es intentar unir la creación con el evolucionismo. Ustedes pueden decir: ¿cómo esto puede ser posible? Juan Pablo II decía así: la evolución era más que una hipótesis. Es un hecho probado con eficacia. ¿Cómo un líder religioso puede decir que la evolución no es más una hipótesis? Que Dios usó la evolución. Francisco, ¿qué cosa dice? Cuando leemos sobre la creación en el Génesis, corremos el riesgo de imaginarnos a Dios como un mago, con una varita mágica que le permite hacer todo. Esto no es así. Él sigue afirmando la idea de que Dios usó la evolución. Entonces, si es que Dios no es el Dios creador, tenemos que arrancar todo Génesis y arrancar toda la Biblia. ¿Por qué razón? Porque si la creación no fue, como dice la Biblia, en días literales, con un Dios creador, no como resultado de la evolución, si no fue así, tenemos que romper el 90% de la Biblia. ¿Por qué razón? ¿Dónde nosotros creemos de que existe un Dios creador? En Génesis. Yo tengo que romper Apocalipsis, porque Apocalipsis me habla de la restauración. ¿Cómo yo puedo creer una restauración si no creo en la creación? No hay manera. ¿Cómo yo puedo creer en la deidad? Es Génesis que me habla. ¿Cómo puedo creer en el sábado? ¿Cómo puedo creer en la familia heterosexual? Es Génesis que me habla. ¿Cómo puedo creer que el pecado es real? El pecado puede ser un mito.
Porque si yo quito al Dios creador, debo quitar todo lo que dice Génesis. Debo quitar todo. Debo quitar el plan de salvación que está mostrado en Génesis, la muerte del Cordero representado allá a Jesús y la restauración completa. Si yo creo que la evolución es usada por Dios, entonces el ser humano, voy a justificar su comportamiento. No vino de Dios, vino resultado de una evolución. Ya no creo en la salvación, porque si el ser humano vino como resultado de la evolución, no hubo pecado. Entonces, al no haber pecado, tampoco hay un Salvador. ¿Cómo creer que Dios hace milagros? ¿Cómo creer que Dios es todopoderoso? ¿Cómo creer? Ustedes se dan cuenta lo peligroso que es intentar unir dos cosas que son totalmente contrarias. La creación me lleva a pensar en un Dios cuidadoso, en un Dios que forma, en un Dios que crea. La evolución me lleva a pensar de que soy de la nada y voy para la nada. La Biblia es clara al decir, en Colosenses 1:16, que el ser humano cuando fue creado tuvo un propósito. ¿Cuál es el propósito? Tú fuiste creado por Dios y para Dios. Y a menos que no descubras ese propósito, la vida no tendrá rumbo. La vida no tendrá sentido. La vida no tendrá propósito. ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿Quién eres? ¿Cuál es tu identidad? Si Dios no te creó, entonces, ¿en qué está basada tu existencia? ¿En qué? ¿De dónde? Cuando tú olvidas que fuiste creado por Dios, Satanás aprovechó para quitarte el sentido y el propósito de la vida. Porque la Biblia dice que fuimos creados por Dios y para Dios. Hoy te invito para que tú puedas aceptar ese Dios creador en la vida. Agradece a Dios por haberte traído a la existencia, por la creación que Él te ha dado, porque detrás de todo lo que existe hay un diseñador perfecto y ese Dios está interesado también en tu salvación. Y ese Dios creador hoy está interesado en ti, en tu vida. Ese Dios que te trajo a la existencia es el que te cuida, es el que te ama. Sabes, cuando nosotros encontramos la razón de nuestra existencia en Dios, tenemos una visión diferente de la vida. ¿Cuántas veces te has sentido sin importancia, inútil, sin saber a dónde ir? Porque tú no has descubierto tus raíces, tu origen, de dónde vienes, a dónde vas. Cuando tú encuentras identidad en Cristo, descubres que tú eres valioso, que tú no existes por casualidad, de que hay un propósito para tu vida. Cuando descubres ese propósito, comienzas a mirar la vida de una manera totalmente diferente. Satanás ha intentado llevar al ser humano lejos de su Creador, para hacerle sentir miserable, sin oportunidades, sin valor. Mas hoy, vuelve tus ojos a tu Creador. Y como dice Salomón en Eclesiastés 12, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Comienza a caminar con Él. Cuando tú veas la naturaleza perfecta, las cosas que Él creó, es un libro abierto de Dios para decirte cada día, yo te amo. Todo eso lo hice para ti. Tú estás aquí existiendo porque yo lo permití y yo te creé. Descubre en Dios el propósito de la vida. Que recuerda, a menos que no sepas de dónde vienes y a dónde vas, tu vida solamente será dar vueltas en este mundo sin sentido. Recuerda que fuiste creado por Dios y para Dios. ¿Quieres entregarte a tu Creador? Ora conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Y hoy, una vez más, nuestra fe está cimentada en tu palabra. Creemos que tú eres nuestro Creador y colocamos nuestra vida en tus manos para servirte, para encontrar el propósito y el sentido a nuestra existencia. Danos tu bendición, tu abrazo. Danos
danos esperanza y muéstranos el plan que tienes para nuestra vida. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén. Hemos llegado a la parte final de esta programación, pero no así del día de reposo. Vamos a leer el Salmo 31, que dice así: En ti, Señor, me he refugiado, no sea yo confundido jamás, líbrame por tu justicia. Qué hermosas palabras que el Señor nos ha regalado. Que hoy podamos ser librados por la justicia de nuestro Padre Celestial. Mi familia y yo te deseamos un feliz inicio del sábado. Que el Señor les guarde y les bendiga. Y también te esperamos el día de mañana a las 9:15 horas de Panamá en el culto de adoración a nuestro Creador. Que pases un hermoso y feliz sábado. Que el Señor les guarde. Bienvenidos a Creación TV, el canal donde podrás tener un encuentro con la creación de Jesús. En él podrás encontrar hermosos paisajes de la naturaleza y la creación. Además podrás contemplar los beneficios de vivir en el campo. Suscríbete a nuestro canal y sé parte de esta maravillosa experiencia. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateos 24:14. Estás viendo AIR Canal, transmitiendo esperanza al mundo entero las 24 horas del día. Brilla la luz de Jesús, el amor de Cristo es sin par, su poder es infinito y está lleno de virtud. No tendré temor si Él conmigo va. El amor de Cristo es incomparable, su poder inigualable. ¿A quién temeré si a mi lado va? Con Él la victoria alcanzaré. Conmigo, conmigo. En la tormenta Jesús es mi paz, y en la oscuridad siempre serás mi luz. Su amor eterno nunca me faltará, y con Jesús nunca más temeré. El amor de Cristo es incomparable, su poder inigualable. ¿A quién temeré si a mi lado va? Con Él la victoria alcanzaré, alcanzaré, alcanzaré. En la prueba Él me sostendrá, en la batalla Él peleará. Su amor me envuelve con gracia sin igual. A Él mi corazón rendirá. El amor de Cristo es incomparable, su poder inigualable. ¿A quién temeré si a mi lado
la victoria alcanzar. El amor de Cristo es incomparable.